No intentamos ganar al Partido Popular con las críticas más aceradas o con las descalificaciones más fuertes. Intentamos y ganamos al Partido Popular con las propuestas, cumpliendo los compromisos. Los socialistas, que siempre que han gobernado en este país, son los que han ensanchado, engrandecido el estado del bienestar y las políticas sociales. Congelación de pensiones, rebaja del sueldo de los funcionarios, paro del 20,5% de la población activa. Hicimos leyes que ya están en la historia. ¿Como una ley que no respeta el derecho a la vida? Somos el partido que más se parece a España. España plural, unida en la diversidad y en la convivencia. Ley de la memoria histórica, manifestaciones en Cataluña, ataques a la Iglesia Católica. Yo no soy optimista porque desconozca las dificultades. Soy optimista porque conozco las potencialidades de España y de los españoles. Que inicié mi intervención en el 35 Congreso con una frase: no estamos tan mal. Pues hoy os digo, estamos mucho mejor de lo que parece. Paro del 20,5%, un paro juvenil mayor de toda la Unión Europea. Pobreza del 20%. Estamos mucho mejor de lo que parece y lo vais a vivir. Gracias. Bueno, estas son algunas de las cosas que ha dicho. He tomado nota. Por ejemplo, Albert Rivera dice: el Partido Socialista es el que más se parece a España. O sea, no, se parece a una España fragmentada, sin cohesión. Imagínate la España que ahora mismo simboliza y refleja el Partido Socialista, que en Cataluña hace una cosa, en el resto de España hace lo contrario. E incluso se contradicen entre ellos mismos, porque el PSC ya hace una cosa en Cataluña, viene aquí, hace todo lo contrario, en fin. ¿Sabes qué? Esa España plural, que yo comparto que España es plural, es una evidencia que somos plurales, somos diversos, claro que sí, pero cuando va a Cataluña o cuando va al País Vasco, que por suerte ha habido un cambio de gobierno, eso sí, ¿por qué cuando va a Cataluña no pide oiga? Y Cataluña también, plural, y España y Cataluña es España, y aquí no somos 34 naciones, y aquí no se puede estudiar en castellano en las escuelas. Que venga el señor Zapatero a Barcelona y que me diga dónde educaría a sus hijos, por ejemplo. Si España es tan plural, pues si es plural Cataluña también, ¿no? Es decir, son ejemplos de o desconocimiento o de mentira. Y no sé qué es más preocupante, que mienta o que desconozca cómo es su territorio y sus ciudadanos, ¿no? Por tanto, Zapatero ha abierto, lo hemos dicho antes, ha abierto una brecha. Él se cree un iluminado que tiene que hacer una segunda transición, y lo ha escrito, y sus ideólogos también, una segunda transición porque España debe ser una nación de naciones, una especie de confederación de pueblos de España, y que ahí pues tiene que haber diferentes derechos, diferentes libertades, diferentes territorios. Eso se lo cree. Y luego el Constitucional le hace marcha atrás. Pero realmente Zapatero abre esa caja de Pandora que es muy peligrosa, ¿no? Zapatero, desgraciadamente esa frase creo que tiene razón. Es decir, cuando dice que el PSOE es el partido que más se parece a España, yo creo que tiene razón. Trágicamente tiene razón. Es decir, ese veneno de la cizaña que ha introducido en la sociedad española y que tan buenos opíparos resultados le ha dado, bueno, lo tenemos en todos los órdenes de la vida. Hoy salía, por ejemplo, en los periódicos la noticia de que el divorcio en España se ha disparado hasta cotas impensables, ¿no? Que en apenas unos pocos años ha crecido en un 205%. Es decir, la división de la sociedad española está desde su célula básica, la descomposición del tejido familiar, hasta su régimen administrativo, la descomposición de la nación española, ¿no? Rivera creo que ha dicho una cosa muy interesante. Zapatero, en efecto, y algunos de sus mentores, no sé si llamarlos pensadores o filósofos como este Petit, tienen una idea muy clara, y es que todos los males a España le han venido por su unidad. Y por aquello que logra cuajar la unidad de España. Zapatero en ese sentido sigue al dedillo a Menéndez Pelayo. Zapatero sabe que lo que le dio la unidad a España era la religión católica y lo que genera, la adhesión que genera la religión católica. Zapatero ha tenido muy claro que tenía que destruir la unidad de España y tenía que combatir aquello que en su origen fue lo que fraguó esa unidad. Y yo creo que eso lo ha tenido muy claro desde el primer momento. Y yo realmente veo signos en España que sí, que dan la razón a Zapatero, es decir, que Zapatero efectivamente se parece a ese Partido Socialista, que España se parece a ese Partido Socialista. Esto es trágico, pero creo que es una constatación cierta. Bueno, Mario y...
Bueno, ahí es un resumen de lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Tomando el tema en serio, cuando se elige a Zapatero hay una renovación de una clase política dentro del PSOE que nos había demostrado ya que era capaz de hacer, ¿no? Y por tanto toda renovación en ese sentido pues parecía bienvenida, etcétera, ¿no? Después de eso vienen unas realidades, ¿no? Y yo desgraciadamente por encima de las opiniones y de los juicios me voy a las realidades. Que en el año 2010, envueltos en una crisis económica que se negó y que no se tomaron medidas, tengamos que, digámoslo claro, estar cuestionando la unidad de España, pero cuestionándola con actuaciones como las que decía antes, de rebelión frente a un tribunal constitucional, pues yo creo que eso ya indica el estado en el que nos encontramos. Pero seamos claros, la responsabilidad del estatuto es del presidente del gobierno. Pero cuidado, ¿se votó el estatuto de Cataluña en el Parlamento español? Sí. ¿Algún diputado del PSOE no lo votó? No. ¿El señor Bono, por ejemplo, lo votó? ¿Sí o no? Sí. Por tanto, seamos claros. La responsabilidad del Estatuto de Cataluña, yo no pregunto nada más, yo siempre, la responsabilidad del Estatuto de Cataluña es del impulsor, que se llama el señor Zapatero, y de todos aquellos diputados socialistas que pensaran lo que pensaran acerca del contenido del Estatuto, obedecieron más que votaron. Eso es una partitocracia. Y hoy lo estamos pagando. Y por tanto, no digamos que existen, porque los mismos señores que votaron el estatuto en el Parlamento, siendo del PSOE, hoy están viendo como uno de los señores del PSOE, que es el señor Montilla, se revela. No hay fracción, hay estrategia, que es un concepto distinto. Pero es la anteposición del bien particular sobre el bien común. Claro, es decir, considerar que no importa que la nación, que la patria se caiga a pedazos, siempre y cuando logres el bien para los tuyos, en este caso para el partido, claro. Eduardo. Vamos a ver, Zapatero tiene razón en que efectivamente el PSOE es el partido que más se parece hoy a España, porque efectivamente tú hoy al pueblo español lo metes en una turmix y lo que sale es Zapatero. Es incuestionable. La reunión que ayer mantuvieron Zapatero y Montilla para ver de vulnerar, trastear, ningunear y pactar entre bambalinas algo contra una sentencia del más alto tribunal español está en la esencia del PSOE. Acabamos de conmemorar el centenario del debut parlamentario de Pablo Iglesias, primer diputado y único diputado en aquella primera legislatura hace 100 años del Partido Socialista. En ese discurso, Pablo Iglesias da el alma al PSOE y dice: respetaremos la ley siempre que la ley nos beneficie. Cuando la ley nos sea adversa, la vulneraremos abiertamente. Por eso no se ha reproducido en los fastos de conmemoración de los 100 años parlamentarios del PSOE el discurso inaugural de Pablo Iglesias. Eso exactamente es lo que ayer hicieron Montilla y Zapatero. Respetaremos la ley cuando nos sea favorable. Cuando no, la vulneraremos. Ayer se reúnen en el Palacio de la Moncloa y lo recibe Zapatero a Montilla en el salón de la Moncloa dedicado a recibir jefes de Estado y presidentes de gobierno extranjeros, jefes de Estado y presidentes de gobierno extranjeros, al que es, porque no otra cosa es el presidente de la Generalitat Catalana, más que el primer representante del Estado español en Cataluña. Recibe al presidente de la Generalitat, el presidente del gobierno español, para vulnerar la ley, para ver cómo vulneran la ley, la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es el PSOE en estado puro. Bueno, tenemos 2 minutos para ir a la publicidad, querido Barbás, y despedirte por favor. Respecto a esto, yo creo que el PSOE es tanto el partido que más se parece a la sociedad española que desde el 79 aquí ha ganado 6 elecciones de 9. Es decir, que las cosas son las que son. Es decir, Zapatero, bueno, pues es un candidato que yo creo que él ha traicionado a todo su proyecto, también a la gente que le pone y que le apoya, la va aislando, y yo creo que él se equivoca. Hoy mismo quien está solo es Zapatero. Zapatero está solo en el gobierno y no hay casi gobierno. Esa es la realidad. Si hubiera gobierno, tendríamos otra crisis económica y tendríamos un gobierno no intervenido como el que está. Hoy la escenificación de esto que estoy diciendo máxima es el severo ajuste presupuestario que ha presentado el señor Blanco después de llevar un año con discursos por ahí en el RIS y en todos los sitios, con Inmaculada, con su secretaria de Estado,
explicando lo bien que las infraestructuras ferroviarias y tal, y de carreteras iban a hacer en España, y vamos a hacer, hasta que ha llegado la Unión Europea, Merkel y Sarkozy y Obama, y le han quitado el talonario al señor Blanco. Y entonces le han dejado colgado de la brocha con los proyectos que iba a hacer, y hoy se están anulando, y esta es la gravedad del asunto. Contratos que contaban empresas constructoras españolas que van a despedir a 100.000 personas más de las que tenemos, más el diferido de las empresas subcontratistas, porque la construcción en España es muy importante, es una de las 2 o 3 grandes industrias del país, o sea, y hoy el sistema no funciona, y por eso la economía lo invade todo. La crisis y el paro invaden todo. Es que un 20%, es que un 20% de paro impide el funcionamiento hasta del sistema financiero. Hoy el sistema financiero no funciona porque no hay financiación ni del circulante ni del activo fijo.